vamos a iniciar. Y yo le voy a pedir de favor que abra la Biblia en el libro de Primera de Pedro, casi hasta el final, después de Santiago, está Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del 11 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Me voy a esperar para ver si ya lo tienen todos. Primera de Pedro 2:11. Si ya lo tiene, indíquelo con un amén. Y aunque esté en su casa, hermano, usted participe y diga amén. Y dice, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Impresionante estas palabras, y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama deberes cívicos del cristiano. Deberes cívicos del cristiano. Y esta pregunta que es, ¿qué deberes como nosotros, hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, tenemos para con nuestra sociedad, para con nuestra nación, nuestro país, nuestra ciudad? Y ¿cómo debe ser un cristiano ante las instituciones humanas y las autoridades humanas? ¿Cuáles son nuestros deberes cívicos como ciudadanos y como hijos de Dios? Y vemos aquí que, vamos a verlo, son tres grandes deberes cívicos que tiene el cristiano, el hijo de Dios. Y los vamos a ver en estas letras. Primero, una vida de testimonio. Número 1, una vida de testimonio. Número 2, someterse a las instituciones humanas. Y número 3, orar por las autoridades que son puestas por Dios. Orar por las autoridades. Número 1, una vida de testimonio. Número 2, someternos a las instituciones humanas. Y número 3, orar por las autoridades. Y fíjese que me gusta mucho cómo empieza a escribir aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa esto? Usted y yo, hermano y hermana, somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo, hermano, hermana, estamos como extranjeros en esta tierra. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba frente a Poncio Pilatos, le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Sabe, hermano, hermana? Usted y yo somos extranjeros o peregrinos, como estamos de pasada. Nuestra ciudadanía es celestial y es eterna, hermano y hermana, y estamos en este mundo solamente por un tiempo. Y sabe, eso es lo que dice: somos extranjeros y peregrinos. Usted siempre acuérdese, usted es un embajador del reino de los cielos en esta tierra para mostrar la luz y las buenas noticias y el amor de Cristo. Pero somos ciudadanos de una ciudadanía celestial y eterna. Somos solamente peregrinos en esta tierra. Nuestra morada eterna es en los cielos con nuestro Señor, y de eso tenga usted fe. Esa es la promesa del Señor Jesucristo, la vida eterna, que todo aquel que en Él cree, todo aquel que vive una vida como un hijo, como una hija de Dios, no verá la muerte eterna, dijo el Señor Jesucristo. Sí, yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, no verá la muerte eterna. Usted y yo tenemos una ciudadanía celestial y eterna. Pero nos empieza a decir, y acuérdese que veíamos 3 puntos, y los va usted a estudiar aquí conmigo. Primero,
una vida de testimonio. Sí, una vida de testimonio. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, vuestra buena manera de vivir, ¿sí? Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjese lo que lo está diciendo el apóstol. Tenemos que ver cuál es el contexto histórico en el que fueron escritas estas letras, estas palabras. En ese momento estaba Nerón, uno de los más sanguinarios césares romanos, emperadores romanos, y Nerón estaba en una persecución tremenda en contra de los cristianos. Y se inventaban males, ¿sí? En una ocasión Nerón incendió la ciudad de Roma y después, como la gente se le estaba echando encima, es un señor que estaba loco, endemoniado, entonces dijo, no, los que la incendiaron fueron los cristianos, ¿de acuerdo? Entonces había una persecución tremenda. Entonces dice el apóstol, ustedes tienen que vivir, ¿sí? Una buena forma de vivir, un buen ejemplo para que con las mentiras con las que los atacan diciendo que ustedes son malhechores, dice ahí, en el día de la visitación glorifiquen a Dios al considerar tus buenas obras. ¿Qué quiere decir esto, hermano y hermana? ¿Sabes? Las personas un día van a tener un día de su visitación. Cada persona un día el Señor va a tocar a la puerta y va a llamar. No todos le van a abrir. No todos le van a aceptar como Señor, pero todos van a tener un día de su visitación. Todos un día tienen un encuentro con el Señor. Todos un día tienen la misericordia y la gracia de la mano de Cristo, tratándolos de invitar, de alcanzar. Tienen su libertad de creer, tienen su libertad de tomar la gracia o también su libertad de rechazarla. Pero dice aquí, cuando tengan ese día de la visitación van a glorificar a Dios por vuestras buenas obras. Entonces, número uno, ¿cuál es nuestro deber para con la patria? ¿Cuál es nuestro deber con la nación en la que nosotros vivamos? Número uno es ser un ciudadano, ser una persona que tiene una vida de testimonio. Absteniéndonos, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice el versículo 11. Entonces, para poder nosotros ganar a los demás para Cristo, para que nosotros callemos esas bocas que nos tachan de malhechores en algunas veces y que nuestras buenas obras hablen por nosotros, para que el testimonio que damos de Cristo esté sostenido por una vida transformada por todo eso. Para poder ser buenos predicadores de Cristo debemos de traer un testimonio de vida que avale. Imagínese una persona que habla de Cristo y tiene la vida deshecha, Pues, hermano, cualquiera le diría, oye, pues si ese Dios es tan poderoso, primero que arregle tu familia y tu vida y luego venme a predicar. Pero por el contrario, si nosotros tenemos una vida de testimonio, es eso lo que apuntala, lo que sostiene esa predicación. Así que, hermano, hermana, número uno, nosotros debemos tener una vida de testimonio. Le voy a leer ahí un poquito más adelante, versículo 15 y 16, ahí donde estamos en Primera de Pedro 2. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjese entonces, hay muchas veces que hay personas que hablan mal de la iglesia cristiana, que hablan mal de los cristianos y nos dicen a veces que somos tontos, que somos retrógradas, que cómo es posible que tengamos fe y hablan de nosotros de formas incorrectas. ¿Y sabe cómo es que el cristiano calla esas bocas insensatas, como dice aquí? Con sus buenas obras y con su ejemplo. Porque lo contrario también sucede. Imagínese cuando uno que se dice cristiano peca. Entonces todas esas voces que habían atacado al cristianismo, dicen, miren, ya ven, ahí está, se los dije, no son de veras, mira, se los dije.
Y entonces nuestros pecados, ¿verdad? O nuestros tropiezos hacen que haya incluso blasfemias en contra de nuestro Señor y del Evangelio de Cristo. Por eso qué importante es nuestro testimonio. Y no debe de ser un testimonio fingido, no debe de ser una fachada, no debe de ser un disfraz de testimonio, sino debe de ser una vida. Porque sabe, la principal persona a la que usted y yo debemos impactar con nuestro testimonio es a nuestros hijos. Y quizá usted pudiera tener un disfraz en la iglesia o en la calle o en su trabajo, pero con sus hijos le van a conocer tal cual usted es. Y ahí es donde usted necesita también que su testimonio impacte para bendición. No debe de ser una fachada o un disfraz, debe de ser nuestra realidad espiritual, una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a vivir una vida de testimonio que inspira a otros, que alcanza a otros para Cristo, que nuestras buenas obras digan, mira, verdaderamente el Señor Jesús está en su corazón, verdaderamente Dios cambia vidas. Ese es un deber que tenemos para con nuestra nación, porque es a través de una vida de testimonio que alcanzamos las naciones para Cristo, que alcanzamos nuestras ciudades para Cristo. Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad de vivir una vida cristiana de testimonio para alcanzar multitudes. Y le tengo una muy buena noticia. Cuando usted vive esa vida de testimonio, usted cosecha una familia hermosa, usted cosecha una vida plena, una vida feliz, un corazón contento que, como hablábamos en la oración, que ama la vida, que usted todos sus días son buenos. Sí, lo decía también en Primera de Pedro, sí, ese que ama la vida y sus días son buenos. Hermano, hermana, necesitamos nosotros dar esa vida de testimonio por nuestros hijos, por nuestra vida propia y por ganar a los demás. Es una forma de evangelismo. Una vida de testimonio es una forma de evangelismo. Entonces, número uno, usted y yo debemos ser aquellas personas que con nuestro ejemplo y nuestra vida de testimonio bendecimos a los demás, callamos bocas de aquellos que atacan la creencia del Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no la callamos discutiendo, la callamos con una buena obra, con un buen ejemplo. La callamos con un buen fruto. Eso es esa credencial. Nuestros hijos es esa credencial de buen fruto. Nuestro matrimonio es esa credencial de buen fruto que debemos nosotros mostrar para que todos los demás también puedan glorificar a Dios. Número uno, una vida de testimonio. Eso es un deber cívico del cristiano. Número dos, le habíamos dicho, someternos a las instituciones humanas. Le voy a pedir que lea conmigo el versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Le voy a leer el versículo 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Fíjese, hermano, hermana, número 2, dice ahí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Una parte también de nuestro testimonio es cumplir con las obligaciones, con las autoridades que Dios ha puesto en nuestras ciudades y en nuestros países. Debemos nosotros aprender, hermano, hermana, a someternos a las autoridades. Yo le hablo y yo le digo una cosa. En algún momento pudiera ser que usted no esté en acuerdo con las decisiones que están tomándose, ¿sí? O con las decisiones que en algún momento se pudieron haber tomado, no lo sé, ¿sí? Pero sin embargo aquí Dios nos es muy claro. Y usted y yo nos tenemos que someter a las instituciones humanas. Y tenemos nosotros que obedecer las instrucciones, tenemos nosotros que obedecer las leyes, la Constitución, las leyes que hay sobre nuestras vidas. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Le voy a pedir de favor si puede usted abrir su Biblia en el libro de Romanos. Nos vamos a ir tantito para atrás
está después de los Evangelios Hechos y después está Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7 para aquel que está tomando ahí sus apuntes. De una vez apúntele, Romanos 13, del 1 al 7. Dice, Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien, vemos entonces aquí también al apóstol Pablo hablando acerca de someternos a las autoridades superiores, ¿sí? Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, que las autoridades son puestas por Dios, y el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios mismo resiste y acarrea para sí condenación. Dice ahí, los magistrados, ¿verdad? Las personas que traen la justicia no están puestos para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el malo. Así que si no le quieres tener temor a la autoridad, haz el bien, dice ahí la palabra de Dios. Entonces estamos en este punto, hay que ser nosotros obedientes a las autoridades y a las instituciones, de acuerdo a las instituciones humanas. Son autoridades que son puestas por Dios. Ahora bien, vamos a ver una pequeña salvedad que a la vez se convierte en un tremendo error de interpretación. Una pequeña salvedad a esta regla, pero que se puede convertir en un gran error de interpretación, ¿sí? Y entonces le voy a pedir de favor que abra la Biblia. Ahí está en Romanos, el libro anterior es Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 15. Hechos capítulo 4, versículo 15. ¿Sí? Hechos capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Hechos 4, 15. ¿Sí? Le voy a leer hasta el 19. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y que confesionaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Pues de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjese que hay una cuestión aquí y que muchas veces se malinterpreta y muchas veces se toman decisiones incorrectas. Le voy a decir incluso, muchas veces de forma religiosa, una persona cae en el pecado de la rebeldía sacando de contexto estas palabras. Entonces a Pedro y a Juan les dicen, les ordenamos que no hablen más en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pedro dice, tendré que primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Bueno, esto es algo muy similar a como cuando la palabra de Dios dice en la honra a los padres, dice obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento un padre inconverso
le pidiera a alguien que hiciera algún pecado, en ese momento esa persona pudiera no obedecer a su papá. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice. Pero en todo lo demás tiene que ser obediente y honrar a su padre. Si se contrapusiera una orden de su padre contra un mandamiento de Dios. ¿De acuerdo? Y eso mismo lo podemos llevar a las instituciones. Nos está diciendo el Señor que nosotros nos sometamos a las instituciones humanas. Bueno, si en algún momento una institución humana nos estuviera obligando a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, nos obligaran a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, en ese momento primero está obedecer a Dios antes que los hombres. Sin embargo, esto se saca completamente de contexto, porque lo que quiere decir es la obediencia a la palabra de Dios. Pero hay veces que las personas dicen, tuve una revelación y entonces no voy a obedecer. Y le voy a poner algunos ejemplos. En una ocasión una persona decía, yo tengo de parte de Dios el permiso de tener 2 esposas. ¿Sí? Y entonces a esa persona se le habló, se le dijo lo que decía la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice, no, yo tengo una revelación, a mí Dios ya me lo dijo y primero voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, imagínese, totalmente sacado de contexto, lo único que la persona quiere hacer es justificar su pecado y su rebelión ante las autoridades, en este caso a las autoridades de la congregación, ¿sí? Y a las autoridades también cívicas, porque en México no se permite tener 2 esposas. Y entonces él decía, no, es que Dios a mí me dijo, ahí está el gravísimo problema, Dios a mí me dijo, Dios a mí me reveló. No, la revelación de Dios más segura es su palabra. Y cuando se refiere a esto es a la palabra. En otra ocasión le voy a platicar. En una ocasión hablaba yo con un líder de célula, una persona, y al platicar con ellos, porque los discípulos decían, oiga, fíjese que mi esposa va a otra célula y le dieron una enseñanza totalmente distinta. Ya revisamos los devocionales y en la célula de la esposa habían seguido la hojita y en la célula del marido no. Y entonces llamamos al líder de célula y entonces le dijimos, oye, no estás enseñando lo que se te pide que enseñes. Y dice, no, es que Dios me habló y me dijo que mis discípulos necesitaban algo distinto. Y se le dijo, oye, pero aquí tienes una hojita que tú tienes que seguir y tú tienes que ser obediente a esta dirección. ¿A quién voy a obedecer? Decía él, ¿a Dios o a los hombres? Fíjese nada más. Entonces, por una manera religiosa, creemos que una revelación divina nos puede llevar a rebelarnos en contra de la autoridad y tomamos este versículo como pretexto. Mal, no es eso, no es lo correcto, no es la interpretación correcta. Lo que quiere decir este versículo es que si en algún momento la autoridad, sea el papá en una familia, o sea el gobierno, te pide hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, es decir, te pidiera pecar. Y le voy a decir cuál es el ejemplo máximo de esto. Daniel, dice la palabra de Dios que los sátrapas querían hacer caer a Daniel y entonces pusieron una ley que tenía todo mundo que adorar la figura del rey. Y Daniel dijo, no voy a adorar la figura del rey. Y entonces fue lanzado al foso lleno de leones. ¿Sabe una cosa, hermano? Ahí es donde entra esto. Si un día te dicen por ley usted tiene que negar al Señor Jesucristo y por ley tiene usted que adorar un Dios ajeno, bueno, en ese momento nosotros no nos someteríamos a eso porque primero está obedecer a Dios antes que a los hombres, por supuesto. Pero ¿sabe una cosa? Eso no pasa en México. Usted y yo no tenemos nosotros ninguna presión en las cuestiones de nuestras creencias. Usted puede leer la Biblia con libertad, usted se puede congregar con libertad, ¿sí? Y aunque el gobierno, por ejemplo, en algún momento pudiera proponer leyes que van en contra de la palabra de Dios, no son forzosas. Nadie le está a usted obligando a abortar, nadie le está a usted obligando a pecar, ¿sí? Son opciones que ponen en las leyes, pero no son obligatorias. Así que, hermano, nosotros tenemos que someternos a las autoridades.
Nosotros tenemos que someternos a las autoridades. No ha habido esa situación donde nos estén obligando a pecar. No ha habido esa situación donde nos estén obligando. Ahora, hay países de la tierra donde sí hay, ¿verdad? Norcorea, lugares en el oriente donde está prohibido el cristianismo y donde es pena de muerte y tienen que negar al Señor Jesucristo, y muchos cristianos no lo niegan, ¿sí? En contra de lo que son las leyes en esos lugares, y les cuesta muchas veces la vida, ¿sabe? Y esas personas primero hay que obedecer al Señor, pero no lo saquemos de contexto. Sí, el Señor dice, sométase a toda autoridad. Y si la autoridad de la iglesia te dice, predica esto, líder de célula, eso tienes que hacer y eso tienes que ir a predicar. Y si tú dices, yo tengo una revelación de Dios, ¿será que Dios te revelará, en revelación te dirá que vayas en contra de lo que Él mismo ha establecido? ¿Sí? Te va a decir que vayas en contra de las autoridades que Él mismo ha puesto. Eso no es así. No puede ser así, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios la vemos en su palabra, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, en el caso de Daniel, si en algún momento dado usted está en un país donde le obligan a adorar una figura, pues ni modo, nos tendremos nosotros que abstener de cumplir esa ley. No la vamos a hacer porque primero está Dios. Pero sinceramente le digo, las cosas que nos han pedido son, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces lo que está sucediendo es que para tener un pretexto religioso para rebelarse en contra de la autoridad, nosotros sacamos este versículo de contexto, y no debe de ser así. Nosotros nos manda el Señor a ser esas personas sometidas a las autoridades en cada área de nuestra vida, en lo ministerial en la iglesia, en lo familiar a los padres de familia, en lo cívico a los gobiernos, y debemos ser como ciudadanos, esas personas sometidas a las instituciones humanas, como dice la palabra de Dios, y no buscar un pretexto religioso para poder justificar nuestras rebeliones, porque eso no debe de ser así. Tercero y último, hermanos, tercer punto y último, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y le voy a pedir, por favor, si puede pasar al frente mi compañero, mi compañera de la alabanza al piano. Vamos a terminar con esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tienen, hermanos, hermanas? Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Número 3, debemos nosotros orar por el gobierno, orar por las autoridades, por el presidente, por los gobernadores, por cada una de las personas que son puestas en eminencias. Y dice ahí la palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente, y también dice, esto es agradable a Dios, que quiere que todos lleguen al conocimiento del Señor. Tenemos nosotros que orar por esas autoridades y decirle, Señor, que te conozcan a ti. Orar por ellos. Tercera de nuestras obligaciones cívicas como hijos e hijas de Dios, como cristianos, es orar por los gobiernos, orar por las decisiones que se toman, orar, interceder, hermano, por nuestras naciones. Dice ahí entonces que debemos orar por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Pudiera suceder que alguno de nosotros en algún momento no estuviera de acuerdo con su gobierno, por decir algo, con las decisiones que está tomando. Si sabe, eso no le exime de la responsabilidad cristiana de someterse a las autoridades superiores. Eso no le exime de tener que someterse a las instituciones, hermano y hermana. Si usted en algún momento, por corrupción o porque las decisiones no está usted de acuerdo, está en contra de algo que se está haciendo, ore al Señor para que se tomen decisiones conforme a su palabra,
y cuando tenga usted el derecho a su voto, ejérzalo de acuerdo a sus convicciones, pero cada uno de nosotros debemos respetar lo que la Biblia nos dice, someternos a las autoridades superiores. Entonces son tres grandes responsabilidades que tiene el cristiano con su nación, ¿sí? con el mundo, con su nación. La primera es una vida de testimonio. Esa vida de testimonio es la base para ganar a los demás para Cristo. Es la base para acallar a aquellos que critican a la fe. ¿Sí? Nuestro testimonio y nuestras buenas obras son la base de extender el ministerio, de extender nosotros el evangelio del Señor. Número 2, debemos someternos a las autoridades. Lo veíamos tanto en Primera de Pedro como en Romanos. Someternos a las autoridades porque son establecidas por Dios, a las instituciones humanas. Y número 3, orar por nuestros gobiernos. Orar por nuestros gobiernos. Que decíamos en la número 2, siempre es en el Señor, pero ¿sabe una cosa? La gran mayoría de las veces se malinterpreta ese versículo de primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es, por supuesto, si en algún momento la autoridad te manda a pecar, por supuesto que no lo tienes que obedecer, pero son tan contadas las ocasiones, ¿sí?, que un padre de familia manda a pecar a sus hijos. Sí lo ha existido, por supuesto, pero es muy poco, ¿sí? O que una autoridad mande a adorar a un Dios ajeno, casi no sucede. Por lo pronto en México no sucede. Así que nosotros debemos someternos a las autoridades que son puestas por Dios y orar por ellos. Vamos a terminar y vamos a orar. Yo le invito a que se ponga usted en pie. Y ahí en pie le voy a pedir también al pastor que me vaya a ayudar el día de hoy, si me ayuda a pasar al frente para estar listo y continuar esta oración. Y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu instrucción. Hoy sabemos, Señor, que somos peregrinos y extranjeros. Hoy sabemos, Señor, que nuestra ciudadanía es celestial y es eterna. Y que nosotros, Padre, estamos de paso por esta tierra, Señor, y vamos a tener una vida eterna. Porque el que cree en ti no morirá eternamente. Esa es tu palabra y la creemos, Señor Jesucristo. La creemos, Señor Jesús. Padre, sin embargo, en esta tierra estamos para hacer buenas obras y para extender tu reino y mostrar tu amor y tu luz. Por eso, Padre, queremos primeramente tener una vida de testimonio, una vida real, no una fachada, Señor, no una máscara, no un disfraz de piedad, sino una vida real, Señor, de amor, una vida real de unidad familiar, una vida real, Señor, de bendición. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, transforma nuestras vidas. Haz morir, Señor, lo terrenal a través, Señor, de esa bendición, Señor, que hay en tu presencia. De tener comunión contigo, Espíritu Santo. Haz morir el egoísmo, el pecado, Señor, el amor por el mundo, las codicias de la carne, Señor, y por el contrario, que anhelemos tu presencia, la santidad y la vida abundante en Cristo Jesús. Que nuestra vida, Señor, sea de a de veras una vida de testimonio, Padre, que sea testimonio para el mundo y también para nuestros hijos y nuestra familia. Señor, de la misma forma, te pedimos que cada uno de nosotros podamos aprender a someternos a las autoridades que tú has puesto, Señor. En las familias, a los padres, Señor, en los gobiernos, Señor, a aquellas instituciones que son, Señor, que ejercen, Señor, la autoridad, Señor, en la iglesia, Padre, a las autoridades que tú has puesto en los ministerios. Señor, tenemos que aprender a someternos a las instituciones humanas. Eso es bueno, dice la palabra de Dios, es agradable a Dios. Hoy debemos nosotros, Señor, hacer lo que nos corresponde, Padre, como ciudadanos, cumpliendo con las leyes, cumpliendo, Señor, con lo que se estipula en cada una de esas instituciones a las que pertenecemos y en las cuales, Señor, gobiernan nuestros países. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que podamos nosotros también ser un testimonio de buenos ciudadanos, cumpliendo con nuestras obligaciones y cumpliendo también, Señor, en el nombre de Jesús, con todo lo que corresponde a someternos a las instituciones, también como miembros de la iglesia, Señor, de Cristo, como miembros de la congregación de Camino Extremo, también, Señor, hacer caso, Señor,
cuando se nos dan indicaciones ministeriales, que podamos nosotros, Señor, en eso dar ejemplo, Señor, de buenas obras, ejemplo de que acatamos a las autoridades que has puesto, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y hoy decidimos también nosotros tomar nuestro lugar como hijos tuyos y orar. Nos has dado autoridad espiritual tremenda y hay veces que no la usamos, Señor. Hay veces que tenemos nosotros la respuesta y sin embargo, Señor, entre el activismo olvidamos la oración. Pero hoy, Señor, oramos por nuestra nación. Cada año, Señor, nos juntamos a orar 21 días por México, pero ahorita que está esta situación, Señor, de la enfermedad del coronavirus, hoy queremos, Padre, en el nombre de Jesús, juntos orar y pedirte, bendice México, Señor. Bendice las autoridades de salud, Señor, que estén preparadas, Señor, para atender a aquellos que están enfermos, sobre todo, Señor, aquellos más vulnerables, los ancianos, los mayores de edad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice México, Señor. Bendícenos, Padre, que no se propague la enfermedad. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ver, Señor, tu gloria, que podamos, Señor, ver tu bendición en nuestro país. Hoy oramos por las decisiones que toman los diferentes gobiernos federales, estatales, Señor, los municipios, Padre. Hoy te pedimos tu bendición, Padre. Y como dice tu palabra, tú quieres que todos vengan al conocimiento tuyo, que ellos te puedan conocer, Señor. En el nombre de Jesús, toca el corazón, Señor, de los gobernantes, hombres, mujeres que están puestos en eminencia, que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, a Jesucristo, tu Hijo, quien vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Te damos gracias, Dios, y te adoramos, Padre. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.